Océano Atlántico, o Mar de Atlas, debe su nombre al gigante mitológico Atlas, que fue condenado a cargar el mundo porque, durante la guerra entre dioses y titanes, fue partidario de los titanes. En el Mar de Atlas suponían los griegos que existió hace 11.500 años la Atlántida, continente organizado políticamente en 10 reinos que guerrearon contra Atenas. Muy buenas tardes, amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida a un nuevo programa de Al otro lado del espejo. Hoy nos vamos de Iberia a la Atlántida. Originarios de Siria y Líbano, los fenicios se extendieron y llevaron consigo todas estas leyendas por el Mediterráneo occidental, llegando a fundar las ciudades de Gadir y Tingis, del lado del Atlántico, la primera en la península ibérica, la segunda en Tánger, África, siendo Tingis un nombre de origen africano bereber y habiendo existido como asentamiento libio prefenicio desde fechas todavía más remotas. Es muy importante, por lo tanto, tener presente que cuando se funda el Reino de Españas e Indias, durante el Renacimiento estas tradiciones estaban vivas y eran tomadas muy en serio. Y también hay que tener presente que España evolucionó durante milenios en contacto con el norte de África, como se puede apreciar aún hoy en día en el arte de azabachería y platería, presente desde Galicia, mi tierra, pasando por Marruecos y siguiendo por los países del sur, de manera que existía la conciencia de una continuidad geográfica y humana entre estas dos regiones, como nos lo recuerda este mapa de Sebastião López de 1575. Por otra parte, los españoles y portugueses de los siglos XV y XVI se planteaban con mucha seguridad la hipótesis de que los fenicios y cartagineses o los habitantes de la Atlántida los hubiesen precedido en el descubrimiento de las islas de Occidente que se ven en este mapa, como las Azores, Madeira, Canarias, Cabo Verde y otras. El mundo perdido del rey Espero. De esto tenemos muy pocos conocimientos, ya que los antiguos ibéricos pues sabemos aún incluso menos que de otras culturas, ya que el paso del tiempo y de los imperios ocupantes acabaron por tapar y destrozar una parte importantísima de nuestra historia y, sin ser pretencioso, de la historia de todos. Sin embargo, es evidente que cuando fenicios y cartagineses pasaron a dominar las rutas comerciales más importantes del Mediterráneo occidental y del Atlántico, se apoderaron de las vías de comunicación y tráfico abiertas por los ibéricos hasta alrededor del año 500 a.C., cuando destruyeron Tartesos y entonces se adueñaron del occidente afro-ibérico. En la exquisita obra sobre el origen de los indios del Nuevo Mundo e Indias Occidentales, editada por primera vez en Valencia en el año 1607 y escrita por Fray Gregorio García, dice que el nombre de Iberia puede derivar de Ibra o Ebra, que significa el paso, no siendo Hispania otra cosa que el reino del rey Hispán, Sevilla o Hispalis, la ciudad del rey Hispalo, Hesperia, Italia y España, y las Hespérides, otros lo llaman Hespéridas, las islas de Occidente pobladas por el rey íbero Espero, y esto todo según Dionisio de Alejandrino. En definitiva, la tierra de dicho rey Espero, hermano del más mítico aún Atlante. El dato de que las Hespéridas puedan ser América insular proviene de Pomponio Mela, quien en su coreografía del Orbe Antiguo dice que los cartagineses de Anón llegaron a Hesperia navegando desde las actuales islas de Cabo Verde hacia el oeste durante un buen trecho, luego de lo cual arribaron a un lugar frondoso habitado por gente muy distinta a los africanos. Dice Gregorio García que las islas Gorgades, frente al cuerno Hesperio, donde según Plinio llegó el navegante cartaginés Anón, eran las islas de Cabo Verde, y que tanto Plinio como Solino afirman que entre las islas Hespérides y las islas Gorgades hay 40 días de navegación. Pero entonces las Hespérides no podrían ser solo las islas Azores o las islas Canarias. García, en este caso, nos cita a San Isidoro, quien reprodujo en el siguiente texto de Solino: las islas Hespérides, como se vos afirma, se apartaron de aquel cabo de las Gorgonas a los golfos muy adentro de la mar, navegación de 40 días.
De esto infiere el padre Dominico que se trata de las islas de Barlovento. Antes de seguir con el tema de los predescubrimientos de América, os quiero hacer un pequeño comentario. A veces se dice que el descubrimiento de América por Cristóbal Colón fue una auténtica estafa organizada por la corte de Castilla para justificar el primer reparto colonialista del mundo, con el Tratado de Tordesillas, ocultando luego los viajes que se habrían hecho hasta América, pues tanto por escandinavos, ingleses, franceses, chinos y otras culturas. Yo os digo que esto es más bien al revés. Del Tratado sobre el origen de los indios del Nuevo Mundo e Indias Occidentales surge que no quedó en el mundo pueblo pasado ni contemporáneo que no hubiera descubierto América, ni siquiera sus adversarios o competidores los ingleses, franceses, noruegos y daneses. Indigna muchas veces leer cómo muchas de las hipótesis sobre el origen de los indios americanos, presentadas como propias por eruditos occidentales en sus libros y congresos, no son otra cosa que un auténtico plagio de las hipótesis ya conocidas por los españoles de los siglos XV, XVI y XVII, e incluso las demuestran con las mismas pruebas. Estas fuentes españolas no son ningún misterio y están al alcance de todos, pero no se citan los autores por parte de los ingleses, hablando claro, y en cambio se reproducen sus ideas u observaciones bajo la firma de otros. Pero este plagio ha sido selectivo, porque así como se insiste con las hipótesis del descubrimiento de América por los chinos, los africanos o los nórdicos, hipótesis que los españoles claramente ya conocían y ya escribían y no negaban, se ignora todo el capítulo de las exploraciones de los pueblos de la península ibérica e incluso llegó a proscribirse durante el siglo XX por esta ciencia oficialista, la comunidad científica occidental. Y taparon que la ruta del Atlántico podría ser una probable vía del poblamiento de América, así como que la hipótesis del poblamiento en fechas anteriores a esos 10.000 años que nos cuentan. Los hispanos, todos, fuimos los primeros que planteamos la hipótesis monogenista del origen del Homo sapiens sapiens u origen único de la especie humana, hoy demostrado con estudios de ADN, siglos antes de que los piratas y usurpadores evolucionistas hubiesen nacido. Buscamos toda clase de semejanzas entre los pueblos diferentes, situados en lugares muy alejados entre sí, tanto en espacio como en tiempo, con costumbres aparentemente muy opuestas, que realmente no es así. Y también fuimos los primeros en plantear que, en definitiva, las evidencias del primer descubrimiento de América deben ser buscadas en los relatos de los propios indios americanos, como no podría ser de otra manera. Pero estos predescubrimientos no desmerecen en ningún caso los descubrimientos de los españoles hechos con las técnicas del Renacimiento, sino que, muy por el contrario, demuestran cómo fueron la suma del conocimiento de la época al sintetizar e integrar miles de observaciones dispersas, citando, sin embargo, las fuentes originales en vez de ocultarlas, como así han hecho los otros, cosa maravillosa para nuestra época. El padre Gregorio García fue uno de los defensores de los testimonios orales de los pueblos como tan importantes como los documentos escritos, como así recoge claramente en su libro. Fray Gregorio compara las costumbres de los antiguos íberos, esto lo saca de los relatos del muy antiguo Estrabón, con los indios americanos y halla que son las mismas, 20 páginas de su libro dedicado a esto. Tiene en cuenta también las simpatías que muchos de los indígenas americanos profesaban hacia los españoles, como los guaraicos de Santa Cruz, que se dice defensores de los españoles y los estiman mucho. Nos dice Fray Gregorio: quien con atención hubiere leído las costumbres que de los indios habemos referido y el modo de vivir que tuvieron antiguamente y aún tienen hoy en día, echará de ver cuánto se parecen a las referidas a los españoles, y cómo no será muy dificultoso de creer que los primeros pobladores de las Indias fueron de España en tiempos del rey Espero. Esto en el origen de los indios del Nuevo Mundo, en el libro cuarto, página 172. Ahora os muestro una cabeza olmeca con rasgos claramente africanos y con el mismo casco que utilizaban los íberos, que veréis en esta imagen. Yo no voy a negar que en España no existiesen tesis colonialistas, porque sería muy estúpido por mi parte. Pero os aseguro que estas eran mucho más populares, como así demostró la historia, fuera de España, sobre todo entre sus rivales: Holanda, Inglaterra y Francia. El Tratado de García es toda una obra de demolición de la ciencia etnocéntrica para reemplazarla por una ciencia humanocéntrica, en medio de la cual despuntan tesis
que hoy están plenamente vigentes. Según los cálculos de cronología bíblica de Fray Gregorio García, el poblamiento de América por la gente de Espero, de linaje indo-ibérico, es decir, descendientes del muy conocido Noé, se habría producido hacia el año 3674 antes de nuestro presente, o también unos 350 años después del diluvio universal. Nos señala que en unos edificios antiguos que hay en el Perú junto a la ciudad de Huamanga, a la orilla del río llamado Binaque, se halló una loza en la cual había escritas letras que parecían griegas. Ahora os explico qué es esto de que las letras de loza halladas parecían griegas. Si comparamos las grafías que el cronista Guamán Poma pone en el tocapu o bordado del vestido del 10º Inca, muy conocido, Topa Yupanqui IV, con distintas versiones del sistema de grafías usado por los antiguos ibéricos, hallará muchísimas coincidencias como podréis estar observando. El último signo no se encuentra en el tocapu del vestido del Inca, pero se encuentra en el bordado de otros vestidos incas. Ahora, si nos proponemos comparar más signos entre sí e incorporar a nuestra comparación el signario líbico o líbico-púnico, se multiplican por mucho las coincidencias. Y incluso con comparaciones pues un poco artesanales y caseras, pero creo que sí que son bastante productivas. Ahora en la lámina de arriba, a la izquierda, signarios o sistemas de signos encontrados en diferentes regiones de la península ibérica, y a la derecha, dos láminas del manuscrito de Guamán, donde se puede ver un signario casi igual bordado en los vestidos de los incas y que está señalizado. Comparemos ahora las analogías gráficas ibero-quechuas. Hay un grupo de signos que son casi idénticos. Son los siguientes: del signatario ibérico los primeros, y los segundos serían de los tocapus de los vestidos del 10º y 9º rey inca, cuyos nombres son Topa y Pachacuti, según el cronista indígena Guamán Poma, que conocía muy bien su propia cultura, pero que en cambio no conocía absolutamente nada del signario íbero, que bueno, realmente los españoles también conocemos muy poquito. La comparación la hago a simple vista, ya que no disponemos de una piedra roseta que nos pueda guiar con esto. Por tanto, pues solo valoro el parecido, porque el significado por desconocimiento podría ser totalmente distinto. En la siguiente lámina se comparan los signos bordados en el vestido de un inca con los signos de un antiquísimo grabado rupestre en Libia, y también se observan algunas coincidencias. Espero que no sea todo fantasía mía. En el siguiente vemos un tipo de escritura popular que aún siguen utilizando algunos indígenas en Bolivia. Lo que os muestro es el pergamino de Sampaya, que es de la península de Copacabana en Bolivia. La escritura está hecha con tinta de ñuñu mayu y sobre cuero de oveja. Se lee en zigzag de abajo arriba, comenzando por la derecha. Imposible, os lo digo. Y según las traducciones, contiene rezos católicos. El padre García fue uno de los defensores de la hipótesis de que en Perú coexistieron dos tipos de escritura, una en base a grafías, otra en base a hilos y nudos o quipús, que mantiene que provienen de China. Es decir, amigos, poco después del descubrimiento están diciendo que ya provenían de China, nadie estaba negando nada. La primera se abandonó por considerarse poco práctica y se desarrolló en cambio la segunda. García creía que los dos que indicaban un grado importante de civilización y nos quisieron vender otra cosa hasta hace muy poquitos días. Es decir, nos vendieron que los indios del Perú y de toda América, que eran una cultura muy poco avanzada, que no tenían sistema de escritura válido, pero con estos documentos podéis ver que eran, pues que son falsos. E incluso los mexicanos, aztecas, mixtecas, pues prosiguieron usando estas mismas figuras, jeroglíficos y pictogramas, aunque conservando las que sus progenitores sacaron de China. Hay muchísimas coincidencias en esto. No me voy a parar más, pero sí que hay muchísimas. Mira, ahora os cuento. En el poema épico La Argentina se nos dice que los españoles y los indios tupí procedían de un común tronco indoibérico desde los tiempos de Noé, y se canta la hazaña del descubrimiento de América del Sur por los antepasados de los tupí guaraní, que además se describen como seres gigantes en muchas leyendas. Expulsos de la tierra de España, fabricaron los barcos y bateles que pudieron, y a prisa muchos de ellos se embarcaron, y sin aguja al viento velas dieron. A las furiosas aguas se entregaron, y así de Extremadura se salieron.
y a las islas que dicen fortunadas aportan con sus barcos destrozados. Llegando pues allí ya reformadas sus barcas y bateles, con gran brío, tornáronse a entregar a las hinchadas ondas del bravo mar a su albedrío. Los barcos iban rotos, destrozados, cuando tocaron tierra en Cabo Frío, que es tierra del Brasil, yendo derecho al Río de la Plata y al Estrecho. Cabo Frío, amigos, es el lugar donde, según un antiquísimo relato, desembarcaron los primeros humanos a América, los hermanos Tupí y Guaraní. El registro arqueológico nos dice que esa tierra lleva poblada mucho más de 6.000 años, que es lo que el oficialismo nos cuenta. De este texto se desprende que estos indoibéricos habrían sido los primeros exploradores del océano Atlántico. De hecho, en el año 2012 se encontraron pinturas rupestres en las Islas Azores, cosa bastante inexplicable con las explicaciones oficiales, que no quiero repetir. Incluso hay estudios de ADN, no me puedo meter mucho en esto porque es un tema que desconozco, pero os dejo un mapa que tratan de explicar el posible poblamiento americano por parte de los indoibéricos. El mapa claramente no es mío y otro día comentaré esa línea donde empieza, que me parece muy curioso. Bueno, el poema épico de la Argentina es de Barco Centenera, ¿vale? Y tanto él como Gregorio García y otros defendieron la existencia de una antigua civilización común llamada Atlántida o Atlantis, cuyas huellas eran visibles aún, según ellos, todavía a principios del siglo XVII. Y así, a muchos pilotos yo he oído que navegando han visto las señales y muestras de edificios que han habido, cosas son todas estas naturales, que bien pueden haber acontecido, por donde los tupís descomunales, gigantes, irían fácilmente a aquellas partes, buscando para ello maña y artes. Hermógenes atenienses, cita Gregorio García, refiriendo la historia de que su abuelo había escuchado, dice: tiénese por cierto y se sabe por tradición que nuestra ciudad, Atenas, resistió los tiempos pasados a innumerable copia y número de enemigos, que saliendo del mar Atlántico habían tomado y ocupado casi toda Europa y Asia. Mirad lo que nos dice, porque entonces aquel estrecho, el de Gibraltar, era navegable, teniendo a la boca y casi a las puertas de las columnas de Hércules, como vosotros soléis llamar, una isla de tanta grandeza que dicen haber sido mayor que África y Asia juntas, desde la cual había contratación y comercio a otras islas, y de estas islas a la tierra firme y continente, que estaba frontero de ellas, vecino del verdadero mar. Curioso el poema, que no deja de ser un poema, ¿vale? No digo que sea más o menos cierto, pero este poema nos está contando las leyendas tupís y guaranís, no hay más historia. Mucha gente a veces trata de hacernos creer lo del gran continente. Es decir, quien entienda un poquito de ciencia y que tenga la mente un pelín abierta, entenderemos que es imposible que un continente con plataforma, es decir, con plataforma continental y no oceánica, se haya hundido. Es decir, no es nada posible. Cuando yo os hablo del continente de Mu, creo que aún no me conseguí explicar, pero estoy hablando de fechas muy anteriores. En este caso, la Atlántida, si nos fijamos en la dorsal oceánica, es decir, pues hace unos 11.500 años, más o menos en la fecha que los griegos decían que sus antepasados lucharon con estos atlantes, el nivel de los mares y océanos, y esto lo podéis comprobar fácilmente y es totalmente cierto, era unos 150 metros más bajo que ahora. Y hace 11.500 años la región de Atenas ya estaba habitada. Hay muchos restos que nos explican esto. En algunos casos, el nivel del Atlántico tendría que bajar varios kilómetros para que se formara el continente que os dije, o incluso un puente con tierra. Pero es muy interesante saber qué lugares sumergidos del océano quedarían libres de las aguas si el nivel del Atlántico bajara 150 metros. Este mapa se explica perfectamente. Esto ocurrió más o menos lo que dije hace 11.500 años. En este mapa se indican los colores amarillo claro, añil, violáceo claro y diversos tonos de naranja y marrón claro, que sería lo que está en la superficie. De todas maneras, esta sería una civilización acuática, claramente, con muchos palafitos, que les sonará a los hermanos americanos, puentes e islas artificiales uniendo los islotes naturales y sobre todo muchos canales, a manera de una gran Venecia
tal como la describió Platón y tal como son muchos pueblos de palafitos en Centroamérica y en América del Sur. No sé por qué la gente se empeña en seguir buscando en el Mediterráneo y en Egipto cuando todos los escritos sobre esto lo indican en el Atlántico. Es muy importante el dato de la existencia de un episodio climático conocido como Younger Dryas, o Dryas. Hace 12.900 años, más o menos, no es exacto, una gran cantidad de agua estaba retenida en los glaciares, es decir, que el nivel de estas aguas era 150 metros más bajo. Esta situación se mantuvo más o menos durante 1.300 años y al cabo de los cuales los glaciares cedieron y una gran masa de agua se volcó sobre los continentes. Pero además, el régimen de vientos cambió, se formaron temporales en el hemisferio norte que antes no existían, así como los actuales huracanes, que tampoco existían tal cual. Y todo esto pudo dar la sensación de que la Atlántida se hundía en un día y en una noche. Es decir, que no cayó el continente, sino que subieron las aguas. Es de imaginarse que el desastre que esto provocaría. Los frágiles palacitos, sobre todo de madera, pues serían totalmente destruidos y arrastrados en todas direcciones. Los cultivos y canales se anegarían por completo, las islas, huertos y jardines artificiales quedarían arruinados, los huracanes destrozarían las embarcaciones, los puentes colgantes serían arrancados, los diques y los acueductos que transportarían el agua de la lluvia estallarían, muriendo de sed la población por falta de agua dulce en medio del océano, de un exceso de agua salada. Los bloques de piedra caerían en el fondo de los abismos marinos, reconocibles solo por algunos buzos actuales por su forma geométrica, de la cual también tenéis bastantes reportajes. Incluso en esta imagen se supone una pirámide sumergida cerca de las Azores. La verdad que con el tema de Juan 23 y lo de los rollos de las Azores me volvió todo esto a la cabeza y por eso me decidí a hacerlo. Bueno, diluvios, inundaciones y el origen de las raíces, porque también es muy importante. Pensaba Fray Gregorio García que una prueba etimológica de este pasado se encuentra seguramente en la raíz nahual y mexicana ATL, es decir, Atlántida. Prácticamente son los mexicanos los únicos que siguen conservando esta raíz, pero misteriosamente la gente sigue buscando por otros lados. ATL significa agua. Contiene muchísimos, se contienen muchísimos topónimos, fechas de calendario y nombres de deidades, mientras que Tlán, T-L-A-N, es tierra o lugar. Es decir, observaba Fray Gregorio que ninguna otra lengua tiene un uso tan frecuente del sonido TL, tle. Esta imagen nos relata un episodio desgraciado de ahogamiento colectivo al final de uno de los ciclos famosos de 52 años de los indios. En pocas culturas es tan evidente un trauma colectivo de ahogamiento como el recordado en todo México, el diluvio famoso que mal localizaron adrede en los escritos sagrados. Además de esta creencia de que el mundo podía hundirse cada 52 años, cada 9 días o cada mes de febrero, la leyenda de los soles dice que durante la era llamada Atonatiuh, sol de agua, llovió tanto que todas las criaturas, incluidos los antepasados de los hombres actuales, se convirtieron en peces. Leyenda es, pero ahí está. Y este miedo a ser exterminados, a que el mundo fuera aniquilado mediante el exceso o desequilibrio de cualquiera de sus 4 elementos, agua, fuego, tierra y aire, si no eran complacidos los dioses, los predispuso pues esto a practicar sacrificios humanos, que no pueden negarse porque son muy claros, como hacían los antiguos griegos, los antiguos romanos y en casi toda Europa, para renovar con la sangre humana la energía vital del universo y de esa forma impedir la destrucción de su propia era regida por el orden cósmico del Ollin-Tonatiuh, o sol del movimiento. Los indios mexicanos dominaban además la ingeniería de construcción de ciudades sobre palafitos de forma admirable, como lo demuestra el procedimiento para erigir la ciudad de Tenochtitlán sobre el lago Texcoco. Tenéis una serie de vídeos fantásticos sobre esto y os daréis cuenta de la magnitud de lo que hicieron ahí. Es decir, Atlántida, estamos hablando de canales, conexiones, islas artificiales, palafitos, igual que Tenochtitlán, y aún no lo doy relacionado con el tema de Anambatol, pero seguramente en algún momento sea capaz. Pero esta tecnología, amigos, no surgiría de la noche a la mañana, sino luego de siglos de una civilización hidráulica, allá en Aztlán, en la Atlántida, así nos lo dicen. Los eruditos del Renacimiento
eran entusiastas seguidores de las tradiciones antiguas. El Renacimiento en España fue quizá lo más grandioso, una de las cosas más grandiosas de nuestra historia, y cualquiera lo puede apreciar. Estas indicaban, como afirma el griego Heródoto y el romano Plinio, mirad de dónde viene ya todo esto, que en el siglo VI a.C., una flota fenicia a las órdenes del faraón Necao circunnavegó en 3 años el continente africano, explorando las costas de Marruecos, el Sáhara Occidental, las islas Madeira y Canarias. Se sabía también que en el año 500 a.C., y como dije antes, Anón, el cartaginés, había navegado la costa oeste del África Negra e Himilcón, la costa oeste de Europa, teniendo el sol a su derecha, o sea, hacia el norte, durante una parte del trayecto. Detalle importantísimo. Se especulaba sobre la posibilidad de que algunas descripciones de islas de Anón e Himilcón se refirieran a las Antillas, como lo hizo Fray Gregorio García en su tratado antes comentado, donde planteó la posibilidad de que estos fueran descendientes de fenicios y cartagineses. Está claro que el padre García no era el único que planteaba estas hipótesis y que había europeos de varias nacionalidades tratando también de probarlas, pero el autor que elegimos, o que elegí yo en este caso, es un buen representante de estos estudios. Africanos en América, indios en América, muchas otras cosas. El padre García presentaría una hipótesis todavía más interesante que los viajes fenicios y cartagineses, es decir, púnicos hasta América. Escribió que cuando el comercio púnico desplazó al ibérico y libio en el Mediterráneo, lo cual incluyó lo que comenté antes de la destrucción de la ciudad de Tartesos, la ciudad principal de Iberia, estos pueblos debieron emigrar obligatoriamente a las islas del oeste y en particular a las islas Canarias. Pone como ejemplo las coincidencias lingüísticas entre los guanches de las Islas Canarias y diversos pueblos de África del Norte. Así nos dice: de más de lo referido en las Islas de Canarias, que es donde primero y natural es que llegasen, si creemos a Gomara, se conservaron voces africanas como Telde, Ayatirma. Bueno, no os quiero liar porque esto es otro tema, pero bueno, prueba la población de Canarias por parte de gente africana y de íberos. Incluso el padre García va más lejos y piensa en migraciones de etíopes, ¿vale? Y hay una muy clara que contaré en otro vídeo porque si no me lío mucho, y aunque no os expliqué hoy nada del tema de Colón y Piri Reis, lo trataré de hacer. Después de explicar que entre los indios americanos hay un pueblo que afirma que sus antepasados prehispánicos provienen del Golfo de Guinea, los de Cuarecua. La ocasión de haber aportado a Indias los etíopes, cuyo imperio era antiguamente poco conocido, fue el comercio que aún España tenía con las islas y tierras del Atlántico, donde dejaron algunas costumbres como la circuncisión en la isla de Caracombe, y en algún viaje, embestidos de tormentas, perdido el tino a su navegación con la violencia, dejándose gobernar por la furia de los vientos, dieron casualmente en Yucatán, y en Yucatán es tradición que los pobladores vinieron por mar de hacia Oriente o Cenia. El contexto de Fray Gregorio es bastante adecuado y sé que igual lío mucho, pero bueno, después el que quiera más referencias que me las pide y se las doy encantado. En los mapas anteriores a 1492 podéis ver cómo aparecen al oeste de Europa una o varias islas Antillas, y no se conocían, supuestamente, de considerable tamaño además, como en este mapa de Albino de Canepa de 1489. De ahí que las islas del Caribe fueran llamadas Antillas y que Cristóbal Colón tomase posesión de las Antillas como islas europeas del oeste, mientras buscaba al Gran Khan, que según el globo de Martín Bejaim no podía estar muy lejos, a tal punto que preguntaba a los indios de Cuba por China. Es decir, un poco de confusión sí que tenían. Reforzada todavía más pues, por el hecho de que en algunos mapas la isla de Antilia o Antilla se representaba igual que Zipango, y esto también lo podéis ver en el mapa de Piri Reis. Zipango es Japón, y en este caso lo colocaban pues, muy cerca de las Islas Azores y de Canarias, pero lo más probable es que esa sea la isla de Hespérides. En la erudición renacentista pues, también se conocía a través de la antigüedad greco-romana y de Aristóteles y Plinio pues, la hipótesis de la esfericidad de la Tierra, y proponía que era posible llegar a la India desde el oeste. Como afirma Aristóteles,
de las cosas maravillosas, ¿vale? En el libro segundo, que se titula Del cielo y del mundo, donde dice que desde las Indias se puede pasar a Cádiz en pocos días. Agregaba Plinio que los cartagineses han navegado por el Atlántico a una isla fertilísima llamada Antilia, y a no más de 200 leguas al oeste de las Islas Azores. Uno de los que leía y anotaba estos comentarios, amigos, era el propio Cristóbal Colón. En el capítulo 31 del libro sexto de Plinio, de las cosas y de Solino, en el capítulo 68 de las cosas maravillosas del mundo, dice que las islas gorgónicas, que se cree que son las de Cabo Verde, hay 40 días de navegación por el mar Atlántico hasta las Hespérides. 40 días desde Cabo Verde estamos llegando a América, las cuales tuvo por cierto el almirante que fuesen las de las Indias, esto por Hernando Colón. Incluso hay testimonios del escritor romano Cornelio Nepos, al procónsul de la Galia, en ese momento Quinto Metelo Celer, que le fueron presentados por el rey de Suevia ciertos indios, los cuales, navegando desde la India por causa de contratar, habían sido arrastrados con tempestades y fortunas a Germania. Como es evidente, amigos, ninguna tormenta podría arrastrar comerciantes desde la India ni desde China hasta las costas de Francia ni de Alemania, pero lo más lógico es pensar que se trataba de mercaderes pues indoamericanos o incluso africanos, pero las descripciones pegan más con los indios americanos. Utilizarían la corriente del Golfo seguramente pues para llegar al Mediterráneo y fueron desviados más al norte por una tormenta. En el libro 17, en el párrafo 10, Plinio informa que se han introducido en Italia un mijo de la India y que describe de forma muy parecida al maíz y al sorgo. Incluso hay representaciones de piñas que dejaré para otro día también. Parece que con tantos como este se produjeron siglos, incluso siglos antes aún en Roma. Hay pectorales micénicos hallado en Grecia, y esto es la figura de un indio americano, aunque nos lo quieren confundir con un semidios egipcio. Hablando de Plinio, si nos armamos de paciencia y hacemos una lectura muy atenta del extensísimo y engorroso tratado de historia natural, vemos que todo lo que describe es un auténtico mapa mundi. No me quiero alargar mucho más, ¿vale? Os voy a dar un pequeño detallito de los romanos en América. Nos dice Fray Gregorio García en el libro que en tiempo que los romanos eran señores de España, continuaron los viajes que había iniciado el íbero Espero, y cita a su contemporáneo Maluenda, quien dice lo siguiente: no pasaré en silencio en este lugar una cosa que es muy memorable y digna de que se sepa, mayormente por haber sido, según pienso, pasado por alto de otros que han escrito. En tierra firme, que se dice ser de la tierra firme de América, Centroamérica o el norte de Sudamérica, era obispo Juan Quevedo de la Orden de San Francisco, y hallaron unos hombres mineros, estando cavando y desmontando una mina de oro, una moneda con la imagen y nombre de César Augusto, la cual, habiendo venido a manos de don Juan Rulfo, arzobispo consentino, fue enviada por cosa admirable al sumo pontícipe. Cosa es esta que quitó la gloria y honra a los que navegan en nuestro tiempo, los cuales se gloriaban haber ido al Nuevo Mundo primero que otros. Pues con el argumento de esta moneda romana, parece claro que fueron a las Indias mucho tiempo a los propios romanos. Libro cuarto, página 174. Esto continúa, ¿vale? Os lo dije en el tema de Piri Reis, sé que esto no os lo explica, pero hoy quería contar este tema de la antigua Atlántida y esa comunicación probable desde las tierras pues de España. Y en el próximo programa sobre estos mismos mapas os trataré de hacer una reconstrucción del mapa mundi entero e iré por el otro lado, es decir, desde el Pacífico hasta América, en el que hay pruebas y pruebas de que ya chinos, indios, austronesios y otros ya habían poblado América y que incluso griegos y romanos ya tenían el nombre de Australia, de América del Sur, y que ya habían recibido visitantes de estas misteriosísimas islas del Pacífico, los Raki-A. Espero que os haya gustado, compartid en las redes sociales y nos vemos muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Muy buen día a todos.